Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco la invitación que me han hecho para participar nuevamente en este congreso. En esta ocasión, nuevamente hablaremos de inteligencia artificial en imagen de mama. Soy el maestro en ciencias, Héctor Galván. Hablar de inteligencia artificial significa retomar nuevamente qué significa este tema. Recordemos que es algo que está muy de moda, que es algo que vemos ya todos los días, que lo conocemos, platicamos de ello, eh, lo usamos de forma independiente o de forma no directa, a veces de forma indirecta, pero es algo que lo vivimos día a día y entonces necesitamos entender cuál es el contexto de la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial tiene varios elementos y dependiendo el uso es hacia donde tenemos que entrenar este tipo de herramienta. A final de cuentas, recordemos que es son algoritmos, son prácticamente reglas que le estamos entrenando a una máquina, que le estamos enseñando a cómo pensar, digámoslo así, pero son reglas que les estamos dando en algún momento, con un objetivo muy en particular. Dentro de la inteligencia artificial, pues prácticamente tenemos varias áreas de donde cada una tiene su peso diferente. Tenemos razonamiento, procesamiento natural del lenguaje, planeación, el machine learning que está dentro de todo esto. Y de estas herramientas que tenemos, las primeras tres a la izquierda, creo que la más conocida es la que tenemos al día a día con el famoso Alexa, con el famoso Siri, en donde le hablemos, reconoce nuestra voz, reconoce los valores que le estamos dando y los interpreta para obtener un resultado. Esto es el día a día, pero sabemos que hay muchas más otras áreas en donde se aplica esto. En particular hay una rama muy definida que es el Machine Learning. Y dentro del Machine Learning tenemos varias diferentes vertientes. En este caso lo hemos escuchado de forma muy general y lo hemos escuchado en esta área de la radiología, que es el famoso Deep Learning. El Deep Learning prácticamente está relacionado con las redes neuronales que se han creado desde hace muchos años ya, pero que ya se le ha dado un uso mucho más específico o se está desarrollando este uso en nuestra área, ¿no? Pero también tenemos otros elementos, que es el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje reforzado, y nuevamente todo esto va dirigido a una actividad muy en específica, ¿no? En general, bueno, ahorita hablaremos un poco más de las redes neuronales convolucionales, ahí el nombre un poquito más complejo, pero debemos entender que cada una de estas en nuestra área, en esta área de la radiología, tiene un peso muy particular, ¿no? Ahorita hablaremos más de las redes neuronales, pero en general, hablando de forma muy en general, las redes generativas adversativas, con ese nombre tan raro y rimbombante que puede considerarse, pueden estar enfocadas a generar imágenes. Se preguntarán, ¿para qué quiero generar imágenes si yo quiero analizar imágenes, ¿no? Bueno, podemos ayudarnos para generar este tipo de imágenes y reforzar lo que tenemos. Hablar de generar una imagen, creo que lo manejamos al día a día. Cuando manejamos tomosíntesis, la imagen de tomosíntesis es una imagen generada, una imagen modificada, procesada, al igual que la tomografía, pero en este caso, estas redes lo que nos van a ayudar es a mejorar cierto tipo de estructuras, cierto tipo de atributos que queremos resaltar. Ejemplo, tal vez queramos reducir el ruido en una imagen, tal vez queramos definir con mayor precisión ciertos bordes de la imagen. Alguna de estas herramientas puede ser útil. Eh, el modelo extenso del lenguaje, bueno, lo tocaremos un poquito más adelante, pero imagínense que ahora yo le doy ciertos valores le dicto ciertos valores o cierta información muy en general a mi sistema de inteligencia artificial y él automáticamente ya me saca el reporte, ¿no? Entonces, esto puede ser una ayuda, tal vez, si es que está bien utilizado. Entonces, debemos saber hacia dónde estamos enfocados con la inteligencia artificial. Es un tema extremadamente amplio en este momento. Y ya muy en particular, vamos a hablar de forma muy en general. Me encanta mostrar este diagrama porque es un diagrama que nos ayuda a entender un poquito de la situación de la inteligencia artificial y de los algoritmos que están utilizándose al día a día. Entonces, esta es la imagen de arriba a la izquierda, aquí la que tengo, en la que estoy mostrando. Es una red neuronal en donde cada una de estos puntos verdes es una información que le doy de entrada a mi sistema. Esto ya es todo programado. Cada uno de estos puntos morados representa
una forma de procesar la información que me están dando estos cuatro puntos de entrada. Cada una de ellas está conectado con cada uno de sus siguientes o de sus vecinos de estos puntos morados y se va procesando toda esa información. Cada uno de estos puntos tiene que ser programado, tiene que darle la información o el peso necesario al proceso que se está realizando para, a final de cuentas, entrenar a mi sistema y que me dé tres salidas, en este caso en particular, ¿no? Entonces, con estas tres salidas de estas cuatro, yo puedo encontrar cierta información. ¿Cuál? La que yo estoy entrenando a mi sistema para que me la dé. ¿Qué es lo que vemos aquí de entrada? Que es una red compleja, es una red que tiene muchos caminos por recorrer, va y viene en cada uno de estos puntos. Y si pensamos en esta red de forma de procesamiento, el procesamiento es complicado y nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, esto es en general una red neuronal que sirve para entender cómo vamos a procesar estos cuatro puntos de entrada para que nos dé estos tres puntos de salida. ¿Qué pasa ahora con la famosa convolución? La convolución nuevamente es otro algoritmo de procesamiento en donde en este caso muy en particular tengo cinco puntos de entrada. Estos cinco puntos de entrada los voy a convolucionar, voy a empaquetarlos, es como otra traducción, empaquetar esta información con este tipo de procesamiento, de tal forma que de estos cinco puntos de entrada ahora resulten solo dos. Esos dos los atravieso por una red neuronal que ya no es tan compleja como la anterior, pero que a final de cuentas me da la misma salida que la anterior. Incluso puedo agregar un punto más de entrada y voy a obtener la misma salida. ¿Qué gano con esto? Mayor información de entrada, mucho menor tiempo de procesamiento. Esta es una red neuronal convolucional, ¿no? Entonces, eso es la forma en que se está generando esta estructura de procesamiento. ¿De dónde viene el nombre de Deep Learning? En el número de, digamos, procesamientos que hay dentro de la red neuronal. En este caso son dos procesamientos, digamos, dos capas de procesamiento. Y cuando tenemos más de dos, ya se le llama deep. Eso quiere decir, como el caso de arriba, sería una red neuronal deep learning, o sea, ya con una profundidad. En el caso de abajo, por simplicidad, nos pusimos dos, se colocan dos, pero es la misma idea, ¿no? Entonces, esta estructura acá abajo muestra una forma mucho más eficiente de encontrar un procesamiento que a final de cuentas me va a dar un resultado al que yo estoy entrenando. Si pasamos esto, ahora sí, a como dice la pregunta que tengo acá arriba, ¿qué debe evaluar la imagen, la inteligencia artificial en la imagen? Ahí empezamos a tener grandes problemas, porque es ¿para qué la quiero entrenar? Ya sé cómo lo voy a entrenar, o bueno, los que se dedican a esta parte de programación saben cómo hacer estas reglas, saben qué es lo que voy a entrenar, y la pregunta es, ¿qué es lo que debo de evaluar? ¿No? Entonces, de ahí tenemos que entender cuál es el uso de la inteligencia artificial dentro de la imagen. Quiero que mi sistema solamente me identifique algunas lesiones o que me identifique ciertos hallazgos muy en particular. Quiero que me dé alguna probabilidad de malignidad de lo que haya identificado o que a final de cuentas me genere un modelo de riesgo. Entonces, no lo sé. Todo eso es lo que debo de pensar para saber con qué herramienta voy a utilizar. Y además, una vez que yo encuentre cada uno de estos elementos, entonces mi algoritmo siempre va a ser el mismo. Ahora quiero mejorarlo, quiero cambiarlo, entonces, ¿qué tanto me va a afectar ese nuevo algoritmo que acabo de cambiar para el resultado que quiero? Es una gran pregunta que todavía nos hacemos. Y además de estos tres elementos que quiero, digamos, evaluar, entonces, ¿con qué lo debo de evaluar? Estamos hablando de imagen mamaria, pues bueno, debo utilizar solamente imágenes de mastografía convencional, debo utilizar solo tomosíntesis, debo utilizar en este caso contrastada, que es otra de las herramientas en mastografía. Puedo utilizar las tres, debo de utilizar las tres. ¿Cómo debo de utilizar toda esta información? También puedo utilizar ultrasonido, utilizar estas tres herramientas de hallazgos, probabilidad, modelos con ultrasonido o incluso con resonancia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, empieza a ser cada vez más complicado. Y a final de cuentas, lo que hace cada una de las empresas es, de las empresas que ya están, de las comerciales que vemos prácticamente todos los días diciéndonos que compremos sus equipos o sus sistemas, es
la mayoría se centra en una sola rama, es decir, puede encontrar hallazgos utilizando mastografía convencional o hallazgos con tomosíntesis o probabilidad de malignidad con resonancia magnética. Esto es lo que se está desarrollando, esto es lo que estamos viendo día a día, ¿no? Entonces, otro de los detalles que tenemos que entender en este tipo de situaciones es que para entrenar mi algoritmo necesito la información adecuada. ¿Cómo consigo la información adecuada? Pues bueno, en este caso sería con un número muy grande de imágenes que puedan darme la misma respuesta. En este caso, si tengo imágenes BIRAT 5, entonces todas esas imágenes BIRAT 5 deben de cumplir un patrón muy en específico para que mi modelo logre entender que el BIRAT 5 con algún cierto tipo de detalle es el que se va a entrenar. Pero sabemos que BIRAT 5 abarca muchas otras más lesiones que una sola característica, entonces debo de juntar muchísima información o abarcar la mayor cantidad de información para alimentar ese algoritmo. Y lo que les decía, si ya tengo entrenado ese algoritmo con todo lo que yo crea que es un BIRAT 5, y si después cambio algún pequeño detalle de ese algoritmo, pues nuevamente tengo que entrenar otra vez todo mi sistema. Y eso es tiempo, mucho recurso, no nada más económico, sino de cómputo, de humano, y prácticamente tiempo. Eso es lo que más tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, de forma muy en general, cuáles son estos previos, qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Pero ya comercialmente, ahorita, ¿qué es lo que vemos, no? ¿Cuáles son los ejemplos que nos dan generalmente todas estas empresas cuando vamos más a los congresos y que lo vemos día a día en todos estos artículos? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esta es la imagen, ya la conocemos, una imagen, una mastografía. Entonces, ¿qué es lo que debo de ver ahí, no? Le hago clic a mi sistema de inteligencia artificial y prácticamente esto es lo que me da. Cuando digo le hago clic, eso implica que ya implementé, ya desarrollé, ya generé toda la infraestructura o ya llegó el vendedor a montar la infraestructura adecuada para que yo pudiera hacer clic y me dé este resultado, ¿no? Entonces, ese clic tiene muchas implicaciones, sin hablar del costo hasta ahorita. Entonces, esto es lo que me da, es un ejemplo bien general, en donde puedo ver que está identificando una zona de alto riesgo, en donde me está dando un mapa de colores para identificar, de acuerdo a lo que el algoritmo fue entrenado, para decir qué tan maligno es. Entonces, ya de entrada aquí puedo ver que me está identificando una lesión en la mama derecha y que la lesión puede ser de esta extensión y que es altamente probable, ¿no? Incluso aquí lo vemos, una escala de color. Aquí dice Heatmap Color Indica. Entonces, en donde esto implica que, al menos en esta escala de color, que también viene con una escala numérica, entre más grande sea el valor y entre más rojo se vaya colocando, implica un riesgo mucho mayor. Incluso acá abajo lo dice, ¿no? Porcentaje de anormalidad, sin decir qué es o qué significa, simplemente les dice que es algo muy malo, ¿no? En la mama derecha. Y en la mama izquierda, pues dice, pues no encuentro nada, por eso te pongo una calificación bajo. Bueno, disculpe. Incluso también estos sistemas de inteligencia artificial, pues obviamente los entrenaron pues aprovechando para dar una clasificación de la densidad mamaria, ¿no? En este caso, este equipo en esta imagen se caracterizó como una densidad mamaria tipo C y que está en una escala del 7 al 10, entonces esa es la forma en que caracteriza en particular este sistema a esta imagen, ¿no? Pero esto es lo que nos dice. Le damos clic, nos da esa información y ya podemos decir, ah, sí, tenía razón. Entonces, estamos de acuerdo el sistema de inteligencia artificial y yo. Otro ejemplo que tenemos es prácticamente otra empresa en donde, si se dan cuenta, es prácticamente la misma información, ¿no? Tenemos la mama, entonces aquí ya nos está dando una indicación de dónde encuentra el hallazgo. Nuevamente nos coloca una escala de malignidad, de riesgo, en donde el equipo dice de 1 al 4 no hay problema, todo es bajo riesgo, del 7 al 10 ya es alto riesgo. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa si está entre 5 y 6? ¿Qué es lo que hacen ustedes, radiólogos, cuando se encuentran entre 5 y 6 y no tienen a quién preguntar? ¿No? Entonces, ahí va uno de los
puntos adicionales para saber qué tipo de uso le podemos dar a estos sistemas, ¿no? ¿Cuándo los podemos utilizar? Estos dos ejemplos utilizamos en este caso, bueno, utilizaron en este caso una mastografía convencional, pero les había comentado que también hay otras modalidades, ¿no? Este caso es de esta marca. En este modelo está trabajando con una tomosíntesis, en donde pueden ver el número de corte y les está indicando que en ese corte ahí encuentran el hallazgo, ¿no? Tanto en la craneocaudal como en la medio lateral oblicua, y nuevamente les da un porcentaje de malignidad, ¿no? Al menos ya les está ayudando a identificar en dónde está la lesión. Entonces, esto es otra forma de trabajar. Esto es tomosíntesis. Pero no nada más tomosíntesis, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Este es muy interesante, este ejemplo, ¿no? Esto es aplicado a mastografía con medio de contraste, en donde sabemos que la mastografía con medio de contraste, la técnica que hay detrás es una imagen dual, es decir, de dos energías, una de baja, una de alta energía. Se hace la resta, con una resta y un poquito con cierto tipo de información adicional, y esa resta lo que hace es quitar el tejido glandular y resaltar el medio de contraste que le fue inyectado a la paciente. En este caso tenemos una imagen de baja energía, donde está la paciente con algún hallazgo, se le inyecta medio de contraste y obtenemos esta lesión, ¿no? Esta lesión que está resaltada, que ahí tiene medio de contraste. En este caso, les comentaba hace rato que por qué queremos generar imágenes. Bueno, esta marca en particular lo que hace aquí, si se dan cuenta, estas letras significan Artificial Contrast Enhanced Mammography. Artificial, esta es una imagen artificial, esta es una imagen creada a partir de la información que se obtuvo de baja energía. Entonces, alta y baja energía, pero sin inyectar medio de contraste. En ese caso, la imagen está creando una respuesta. Esto es una imagen artificial, no es real, no es una resta, no es una doble adquisición de una imagen de medio de contraste, ¿no? Bueno, es otra de las aplicaciones que estamos obteniendo, en particular de esta empresa, pero bueno, hay muchas más aplicaciones, ¿no? Y no nada más es identificar hallazgos malignos, digamos en este caso. Este software también nos ayuda a identificar el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento de qué tan bueno, qué tan malo es. Y esto va dirigido mucho más a la parte de las técnicas, qué tan bien están acomodando a su paciente. Les identifica cómo está la colocación y les da un mapa de cómo lo evalúa el ACR, es un mapa de categoría del ACR, y les dice cuáles son los hallazgos buenos o los hallazgos que están encontrándose, y ustedes ya definirán si esto es de evaluación clínica o si se necesita repetir. Entonces, si la técnica no tiene presente el redelo ahí, pues bueno, esta le puede ser de ayuda, ¿no? Otra de las situaciones, habíamos hablado de que no nada más mastografía, sino también ultrasonido, ¿no? En este caso, esta empresa está mostrando esta aplicación para ultrasonido, inteligencia artificial en ultrasonido. Y pues bueno, ultrasonido también es un dolor de cabeza porque sabemos que es operador dependiente, y el hecho de tener esa habilidad para identificar las lesiones o saber exactamente dónde identificarlas, creo que eso lo van desarrollando ustedes con el paso del tiempo. Entre más ultrasonidos hagan, bueno, es mucho más fácil para ustedes caracterizarlo. Creo que tiene incluso mucho que ver la educación que tienen los radiólogos desde su formación de cómo colocan el transductor, ¿no? Entonces, bueno, esto no sé exactamente cómo funciona la identificación. En el instituto se ha trabajado con este tipo de situaciones. No es fácil identificar las lesiones en ultrasonido. En este caso, dos de nuestras radiólogas expertas han participado en el protocolo que se tiene con una universidad tanto de Estados Unidos como de México. Y no es fácil, es lo único que les puedo comentar, no es fácil. Este desarrollo en particular se encuentra en procedimiento, bueno, se está trabajando en él, y lo que hemos visto es que es muy complicado encontrar una imagen adecuada para que el sistema pueda reconocerlo. Si ahora lo ponen de forma comercial, estaría muy interesante evaluar esta parte. Y pues bueno, habíamos hablado también de los modelos extensos de lenguaje,
Y esta es otra de las herramientas que se están comercializando, en donde nuevamente esta empresa dice, bueno, si ya pude identificar la imagen en mastografía y identificar algunos hallazgos, pues entonces tal vez con esta información muy en general puedo generar un reporte, la estructura de un reporte. Entonces, esta es otra de las herramientas que está generando, que se están generando y que, pues, bueno, ya están de forma comercial, ¿no? La gran pregunta es qué tan útiles son o qué tan buenas son, y eso lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos muy en general que podemos encontrar en la parte comercial, pero ¿qué es lo que dice la parte científica, ¿no? Estos resultados que nos bombardean al día a día y que dicen que la inteligencia artificial es muy buena. Esto es un resumen, este paper es como el gran resumen hasta el momento que nos indica cuál es el uso de la inteligencia artificial. Si nos damos cuenta, hacemos un recorrido por la literatura, aunque hay muchos resultados de los avances, prácticamente se están centrando en un punto muy en específico, un segundo lector, apoyo como segundo lector dentro de programas de tamizaje bien estructurados. Entonces, como debe ser, este es el reporte de un programa de tamizaje que se realiza en Europa, en donde sabemos que están muy bien estructurados sus programas de tamizaje. ¿Y cuál es la respuesta, el resumen muy en general de este, de este paper, ¿no? Y qué es lo que les comento, es lo que vamos a encontrar de forma muy en general en este momento en la literatura. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es la comparación de un segundo lector, tanto humanos como con inteligencia artificial. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es lo que describe muy en general? Primero, utilizaron dos grupos de radiólogos, unos con experiencia y unos con muy poca experiencia, y tomaron la segunda lectura con radiólogos bueno, hicieron la segunda lectura de sus mastografías con radiólogos tanto, digámoslo así, juniors que tienen poca experiencia contra juniors que tienen poca experiencia y expertos contra expertos. Y lo que hicieron después fue utilizar, sustituyeron a uno de estos elementos y colocaron a una inteligencia artificial en ese caso. Entonces, este es el gran resumen. Este es el primer cuadro comparativo. Este esquema se puede ver la comparación que hay entre radiólogos juniors como segundo lector, junior, digámoslo así. Entonces, si se dan cuenta su desempeño, este es una coeficiente de capa, simplemente para comparar que también se desempeñan entre ellos. Su desempeño es relativamente bajo, entre más oscuro significa más bajo, entre más claro mucho mejor. Y si se dan cuenta, cada uno de estos elementos representa un radiólogo contra un radiólogo de baja experiencia. Al sustituir a un radiólogo de baja experiencia, entonces mejoran considerablemente los radiólogos, ¿no? Su desempeño mejora considerablemente. En el caso de acá abajo son radiólogos ya con experiencia, en donde podemos ver que aún así tienen una comparación mucho mejor que contra los radiólogos junior, pero cuando meten un sistema de inteligencia artificial, pues mejoran ligeramente. Ya no es como el caso anterior, pero mejoran ligeramente. Entonces, con estos resultados es lo que vemos. Nos están diciendo que la inteligencia artificial está siendo orientada como un segundo lector o los usos que le han encontrado con mayor beneficio es utilizarse como un segundo lector en estos programas de tamizaje, repito, bien estructurado, ¿no? Ese es el resumen que vamos a encontrar ahorita dentro de todas las publicaciones que van dirigidos a los beneficios y cuando nos dicen la inteligencia artificial sí sirve, bueno, sí sirve bajo ciertos esquemas muy bien estructurados y nuevamente, como les dije, porque el sistema que utilizaron fue diseñado específicamente para este tipo de cuestiones, ¿no? Como un segundo lector, simplemente para mejorar la forma de trabajo, para evitar que haya más retrasos y para que les dé un poquito más de certeza a los radiólogos cuando están en su día a día, ¿no? Entonces, pues hasta este momento podemos decir qué buena es la inteligencia artificial utilizando, cuando se utiliza en este momento, ¿no? No vayan a correr todavía a comprar su sistema. ¿Qué es lo que sigue? Pues viene la parte no tan, no, casi siempre no se toca en este tipo de temas, ¿no? Tenemos que recordar que
cómo se han alimentado estos sistemas de inteligencia artificial? Pues bueno, muchos de ellos, la gran mayoría, fueron sin estudios previos. Es decir, se tomó una gran base de datos utilizando miles, miles y miles de imágenes. Se alimentaron los sistemas de inteligencia artificial y fueron los algoritmos que empezaron a salir de forma comercial, de forma incluso en etapa de investigación. Eso fue lo que se ha hecho hasta este momento. Encontraron estos resultados y lo que están haciendo ahorita es, bueno, ya tenemos estas imágenes de con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, darles un seguimiento, ¿no? Es decir, ya tengo a mi población inicial, pues bueno, voy a continuar con esa misma población, pero les voy a dar seguimiento y voy a seguir alimentando mi sistema de inteligencia artificial con ese seguimiento. Entonces, siguen todavía estas compañías alimentando esa forma o están cambiando esa forma de trabajar, ¿no? Pero esto es como se crearon los primeros sistemas de inteligencia artificial, ¿no? E incluso muchos de los que están ahorita pues, de forma comercial. Nuevamente también, prácticamente todos fueron con mastografía, todos se alimentaron con mastografía. ¿Por qué? Pues porque eran lo que más había, ¿no? Hay miles y miles de estudios de mastografía disponibles en la red, hay algunos privados, pero existen y existen las bases de datos y son muy grandes, ¿no? De forma mundial. Eh, no hay tantos de tomosíntesis y entonces lo que han hecho las compañías es migrar a tomosíntesis, empezar a juntar estas imágenes de tomosíntesis, por eso les mostré algunas de estas, perdón, compañías que están dando ya servicios con tomosíntesis, ¿no? Pero se está integrando nuevamente dependiendo qué es lo que quiere encontrar, ¿no? Y ahora también con estudios retrospectivos, es decir, nuevamente se juntaron todas las imágenes de mastografía y ahora lo que voy a hacer es darle seguimiento, es algo muy parecido como el primer punto. Tengo que hacer un estudio prospectivo. Ya hice estudios retrospectivos con las imágenes, ahora es un estudio prospectivo con esas pacientes, con esa información que voy a obtener. Y eso es lo que se está desarrollando ahorita con todas las empresas. Y algo también que es muy cierto es que la población está totalmente sesgada. Prácticamente sabemos que bases de Norteamérica, bases de datos de Europa o de Asia, algunos países de Asia, están muy bien estructuradas, tienen toda esa información. Entonces, con esa población puede, o más bien se alimentaron estos softwares de tal forma que incluso se han hecho comparaciones cuando se alimentan con dos tipos de poblaciones y cuando se alimenta con un tipo de población, y se puede ver que hay diferencias en la clasificación de la inteligencia artificial. Entonces, lo que están haciendo ahora es integrar toda la población que puedan, y lo que han hecho muchas de estas empresas es que dejaron inicialmente de lado, pues prácticamente una población muy importante que es la de América Latina y la población negra o africana. Entonces lo que están haciendo ahorita es ir a estos lugares, ofrecer sus sistemas de forma gratuita con el objetivo de recuperar o de incluir toda esa población. De tal forma que ahora su sistema de inteligencia artificial puede abarcar una población mucho más general y que no esté sesgada, ¿no? Entonces, esta es la parte del desarrollo que siguen haciendo, que hicieron y que siguen haciendo estas empresas. Otro de estos puntos que es muy importante, y esto debemos de tenerlo muy en cuenta, es, pues primero, la validación clínica. ¿Cuántos de estos sistemas tienen validación clínica? Sí, sabemos que muchos de ellos como guía tienen FDA, sí, pero la FDA a veces solamente dice, sí, este sistema no causa daño o no es peligroso, pero ¿cuántos tienen una validación clínica? Y si uno va a revisar, que hay muy pocos sistemas con validación clínica y los que tienen esta validación es para un objetivo muy bien estructurado, muy bien definido, ¿no? Entonces, o en una población muy bien definida, con la cual se alimentaron ellos mismos, ¿no? Entonces, debemos de tener muy en cuenta, debemos de ser muy críticos en saber cuántos de ellos tienen validación clínica y qué uso voy a poder darle en mi sistema, bueno, en mi clínica o en mi unidad donde estoy implementando esto. Costos, generalmente nadie nos habla de costos. Cuando vamos a preguntar con los proveedores, siempre dicen, bueno,
platicamos de cuánto puede ser, ¿no? Hay algunos que dicen unos cuantos pesos, hay algunos que dicen unos cuantos miles de pesos, pero no nada más es el costo del sistema, sino todo el costo de implementar lo que necesito para poder ejecutarlo. Algo tan sencillo, en sistemas públicos, pues sabemos que el Internet no es tan bueno, tenemos ahí muchos detalles, y la gran mayoría de estos equipos o sistemas mandan toda su información a la nube y cuando la mandan a la nube, pues bueno, requerimos de que esa información se transmita de forma eficaz, rápida y que se procese y que después nos regresen a la máquina donde estamos. Sabemos que si utilizamos un sistema PAX, estos sistemas PAX tienen muchas restricciones, entonces debemos de tener mucho cuidado en cómo implementarlos. Debemos de tener cuidado en que no tengamos errores o que vayan a hacer alguna corrupción de nuestro sistema. Entonces, este costo no nada más es económico, sino también muchas otras implicaciones, ¿no? Y desde luego está la parte ética. Recordemos que estos son datos confidenciales, son datos de una paciente. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se va a manejar el hecho de decirle a la paciente, bueno, ¿me da permiso o no me da permiso? ¿A quién sí, a quién no? De mandar su información a otro lugar que no es el hospital para que analicen su información y después regrese. Eh, Tal vez en los sistemas privados se pueda tener esa tal vez desconozco, pero esa facilidad de mandar esta información. Pero en los sistemas públicos que tienen un poco más de restricciones en este tipo de situaciones, yo creo que es un poquito complicado manejar estas cuestiones. Y uno dice, bueno, tal vez no quiera sacar la información de mi hospital y tal vez necesite tenerlo en mi instalación. Pues bueno, ahora hay que considerar, regresando a la parte anterior, cuál es el costo de tener un servidor con las características adecuadas dentro de mi instalación para que nos salga la información del hospital, pero pueda manipular y pueda hacer toda la generación de información ahí mismo, ¿no? Entonces, esto es un poco complejo, pero son cosas que debemos de tener muy en cuenta si es que queremos manejar este tipo de situaciones. Platicando con algunos colegas, pues prácticamente coincidimos con lo mismo. Muchos tienen las mismas dudas en donde dice, bueno, ya estoy manejando mi sistema, pero esto es prácticamente simple como una forma de entender qué es lo que hace la IA. No es que me está ayudando al día a día, al menos la comunicación que he tenido con algunos de mis colegas radiólogos. Algunos colegas físicos también me dicen, pues es que no veo mucho la utilidad, al menos en nuestras instalaciones, en nuestros centros. Y pues bueno, eso es parte de lo que tenemos que seguir desarrollando el día a día, entender qué es para qué es lo que queremos tener todo este tipo de situaciones. Voy a hacer un- un rewind, no rewind, sino una revisión muy rápida nada más de lo que dice la hoja de datos del 2020, del 2020, de la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Antes de que se metiera la parte de inteligencia artificial. Eh, pero este punto me parece muy importante porque pues es en lo que debemos seguir reforzando nuestros esfuerzos, ¿no? Tener una herramienta sí nos ayuda, pero debemos de tener este tipo de información muy en la cabeza, ¿no? Para controlar el cáncer de mama se necesita una detección temprana, un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno. Eso quiere decir que necesitamos programas bien estructurados de tamizaje, ya sean los programas en donde se incluye todo el proceso de detección o de análisis de la paciente, en donde se le hace la mastografía, se le hace el ultrasonido y si se requiere hacer una biopsia, pues bueno, prácticamente 2, 3 días después se le está haciendo esa biopsia, pero también tener esta población que vamos a ir siguiendo. No tiene mucho caso que tengamos poblaciones a donde se les hace una mastografía y después se olvidan de hacerse otra mastografía. En este caso, en este tipo de programas, pues sí es muy útil la inteligencia artificial. Pero si no podemos tener algo que incluso la OPS nos está diciendo desde hace mucho, pues bueno, tampoco vamos a poder hacer maravillas con una herramienta con la cual no está diseñada para trabajarse de forma, digamos, independiente, ¿no? De una buena estructura. La detección de mamográfica de alta calidad combinada con un tratamiento oportuno ha permitido mejorar
perdón, obtener mejores resultados para las mujeres con cáncer de mama. La gran pregunta, y eso yo soy físico, por eso me parte esta, no me parte, sino me incluyo, me siento muy metido en este punto, es ¿cuántos de ustedes en sus centros tienen un programa bien estructurado de control de calidad? Nada más lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, la otra, la educación para la salud puede mejorar la conciencia y la comprensión entre las mujeres. Educación, esto es bien importante, ¿no? Y eso es parte de lo que se desarrolla eh, en muchas unidades, pero es una muy buena educación. Necesitamos seguir preparando a los radiólogos que vienen en formación, a todos los residentes, pero desde la residencia general, ¿no? Y nos toca, bueno, me ha tocado ver todas las deficiencias cuando llegan al instituto, o me tocó ver ese tipo de deficiencias, y que cuando llegan al instituto hay que sanarlos un poquito para decirles, oigan, estás corto en esta parte, necesitas esforzarse mucho más, necesitas reforzar tus conocimientos. Entonces, bueno, esa es la experiencia que se ha tenido en el instituto, pero prácticamente en todas las instituciones es lo mismo. Necesitamos nuevamente tener programas bien estructurados pues de educación continua incluso, y cómo vamos a manejar o cómo vamos a implementar inteligencia artificial si ni siquiera desde la residencia le estamos dando a conocer a estos chicos que están en formación cuáles los beneficios, cómo trabaja todo esto, ¿no? Entonces, educación, necesitamos muchísima educación. Y ya voy a concluir con esto. Eh, Estas conclusiones las tomé de dos artículos que me parecían muy interesantes, en donde se menciona que prácticamente en América Latina, pues estamos muy eh, faltos de este tipo de desarrollos, de este tipo de iniciativas en donde nosotros mismos podamos desarrollar esta información, ¿no? Donde nosotros mismos nos metamos a trabajar con inteligencia artificial. Eh, bueno, no voy a darle más vueltas a esto, pero bueno, déjenme leer las conclusiones, ¿no? Se necesitan evaluaciones adicionales del uso de la inteligencia artificial en la atención médica para identificar su eficacia y confiabilidad en entornos del mundo real y generar comprensión de las mejores prácticas para futuras implementaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuántos de nosotros sabemos manejar inteligencia artificial? Muy pocos. ¿Cuántos tenemos acceso a este tipo de herramientas? Y la otra es qué tanta retroalimentación tenemos con nuestros colegas, ¿no? Decir, oye, ¿cómo te ha ido a ti con tu sistema? A mí me ha ido así, yo tengo este sistema, me ha ido así. Entonces, esa parte necesitamos saber cómo se aplica en cada una de nuestras instituciones. ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Nos van a dar permiso, no nos van a dar permiso? Esto es interesante, ¿no? Aunque varios algoritmos han demostrado mejorar su calidad, su adquisición, implementación y monitoreo pueden resultar costosos. Pues bueno, ok, llega a la empresa, instala su sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo sé que está funcionando bien, ¿no? Como físico debo de tener esa estructura de decir valor de entrada, valor de salida y sé que todo esto que está en el medio debe estar bien garantizado. ¿Cómo sé que toda la información va a estar bien estructurada? Si mi sistema de repente se le apaga el foquito o se apaga, ¿cómo lo voy a reiniciar? ¿Quién lo va a reiniciar? ¿Quién va a ser la persona adecuada para reiniciarlo? Entonces necesitamos otra persona que no sea un médico para que se encargue de monitorear el sistema. Puede ser un biomédico, puede ser un físico, ojalá haya muchos físicos en sus instituciones. Pero bueno, tiene que ser otra persona que les apoye a ustedes para que no tengan que trabajar de más, ¿no? Además de mejorar la calidad y la seguridad, la elección también debe de considerar el retorno de la inversión y cuestiones éticas. Esto lo habíamos comentado. Pues bueno, ¿qué tanto es viable tener uno de estos sistemas en nuestras unidades? Y debemos de pedirles a las pacientes que firmen un consentimiento informado cuando están, o nosotros vamos a hacer uso de información con inteligencia artificial. Son cosas muy interesantes, ¿no? Que vamos a tener que seguir discutiendo más adelante. Y bueno, se debe sensibilizar y entrenar a los radiólogos en formación con sistemas IA para que puedan evaluar de forma objetiva su utilidad. Esto es lo que les decía, tal vez nosotros que estemos un poquito más allá entendamos esta dinámica, pero debemos de entrenar a las generaciones que vienen para entender qué es lo que van a ir encontrando con todos los desarrollos que vienen mucho más adelante, ¿no? Bueno, pues con esta termino. Es un tema extremadamente complejo, es un tema muy, muy difícil de tratar en este momento. Hay muchas implicaciones y muchas consideraciones éticas, económicas que, híjole, están en juego.
pero creo que la parte importante es entender cuáles son estas limitaciones y ser muy críticos de saber si me sirve o no me sirve, si quiero utilizarlo de una forma meramente comercial o si quiero utilizarlo como un apoyo a mi personal o si quiero utilizarlo simplemente para entender qué es lo que hace. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad y que les haya sido interesante y me despido. Muchas gracias por la invitación y muy buena tarde.